I have never seen so much joy, so much generosity as I see in the young people of today. So as I see so many young people here, I invite you to pray to Jesus and Mary that you feel that gift of God, that He chooses you to be His love, His compassion, His presence among the poorest of the poor. El Perú tiene muchas oportunidades de desarrollo, aunque también obstáculos de fundamental importancia. Solo el 27% de la población tiene empleo formal y seguridad social. La infraestructura básica y las oportunidades económicas son muy diferenciadas entre los ámbitos rural y urbano. Persiste en el país la necesidad de aliviar la pobreza, conseguir una distribución más equitativa de los recursos a la vez de superar las desigualdades socioeconómicas, mantener el crecimiento económico impulsado por el comercio, mejorar la salud general de la población, combatir las injusticias sociales y fortalecer la democracia. El reto del Perú es el de lograr un modelo que proporcione servicios públicos de calidad, mejore sus infraestructuras, fortalezca a la sociedad civil organizada y su participación en la inclusión social, mejore la administración ambiental, combate el narcotráfico, fortalezca la familia y prevenga la delincuencia. Coprodeli es una organización no gubernamental para el desarrollo de inspiración cristiana que tiene 27 años de trayectoria brindando a miles de personas educación, vivienda, salud preventiva y ayuda humanitaria, atendiendo especialmente a niños y niñas de la calle en situación vulnerable y de extrema pobreza y promoviendo empleo. Coprodeli inició sus actividades en 1990 en los asentamientos humanos de la desembocadura del río Rímac en el Callao. Sí, debe ser importante, claro. La padre que nos ayuda, si estamos bien. Que están llorando, pero algunos que recibimos, como hay un montón de gentes, que bastante niños, a veces no alcanza también. En el año 2000, a raíz de la gran masa de gente que fue desplazada, centró sus actividades en la ciudadela Pachacútec. A partir de agosto del 2007, Coprodeli orientó sus actividades a la reconstrucción de las viviendas e infraestructura social dañadas por el terremoto en Ica y actualmente amplía su acción al Valle del Huallaga en la selva amazónica. Sensibilizados con el dolor y necesidad de los más pobres de entre los pobres e inspirados por la eficiencia, la integridad y la pasión de Coprodeli Perú y su fundador, el padre Miguel Ranera, se conformaron Coprodeli España y Coprodeli Estados Unidos para cooperar en pro del derecho de las personas a una vida digna, para atender el hambre, la miseria y la exclusión social en el Perú. Coprodeli gestiona 21 colegios públicos en convenio con el Ministerio de Educación. Actualmente, estos colegios atienden a 6.784 estudiantes de escasos recursos económicos. Se ofrece una educación de alta calidad que incluye un proyecto curricular maduro, pertinente e innovador, profesores y directores altamente motivados y comprometidos con el proceso de calidad educativa. Esto permite incorporar al currículo nacional una serie de proyectos de innovación que fortalecen la formación integral de los niños y niñas. Para asegurar los logros de aprendizaje de los estudiantes, Coprodeli lleva 13 años incrementando en 3 horas la jornada escolar completa. El equipo de directores con los profesores responsables de los proyectos de innovación curricular se encarga de hacer una buena planificación del año escolar que luego se comparte y transfiere con el resto de los profesores en jornadas de capacitación que logran, además, que se cree un buen clima institucional sobre la base de una visión cristiana de la vida. Los colegios de Coprodeli han vuelto a quedar en la evaluación censal escolar por 6º año consecutivo, primeros en la región Callao. Por 2º año, primeros en la región Ica. Y en el primer año de intervención en la selva, 3 colegios han salido primeros en sus respectivas provincias. El programa Habitat
Es una iniciativa privada ante la carencia de vivienda y los problemas de saneamiento básico de la población. El área de intervención se dio inicialmente en Ventanilla, en la zona de Pachacútec, y posteriormente se amplió al resto del Callao. En el año 2006, Coprodeli decide extender su labor a los asentamientos humanos que rodean la ciudad de Ica, cuyas carencias y necesidades se agravaron con el terremoto de 2007. A través de su programa Hábitat, Coprodeli se comprometió con la reconstrucción de la región sur del Perú, interviniendo en Cañete, Chincha, Pisco e Ica. Coprodeli plantea un programa de atención integral denominado Queremos mejorar nuestro barrio, con el objetivo de promover la inclusión social y el desarrollo de la población para que, mejorando sus condiciones de vida, se alejen de las actividades informales o ilícitas. Queremos mejorar nuestro barrio es una iniciativa que presenta distintas líneas de intervención. Centros de atención externa para niños en alto riesgo. Buen uso del tiempo libre para adolescentes. Becas de formación profesional para jóvenes que ni estudian ni trabajan. Clubs de autoayuda para ancianos, madres solteras, familias desestructuradas o enfermos mentales. Vivienda digna para las familias. Campañas integrales de salud. Coprodeli cuenta con el apoyo de muchos voluntarios locales. La mayoría es gente pobre que quiere ayudar a los más pobres. También cuenta con voluntarios o padrinos provenientes de varios países que dan generosamente su tiempo o su dinero. Estamos aquí porque tenemos problemas y queremos progresar, deseando vivir en paz. Tenemos fe en Dios, en nosotros mismos y en los demás. Con voluntad y coraje, corregiremos nuestros errores y ayudaremos a nuestros amigos. Nos comprometemos en actuar con responsabilidad, amor y tolerancia. Estamos seguros de poder lograrlo. Esta es una historia que se escribe día a día, con mucho esfuerzo, ilusión y voluntad, y crece con la ayuda de muchas personas como tú. Esto no está en otro planeta, pero es otro mundo que también es tu mundo. Recuerda, los problemas de la gente los soluciona la gente. Acércate, en esta historia tú eres imprescindible.